Siempre es bueno comenzar el retiro con un rato de lectura espiritual, con 15 minutos, por ejemplo. Te aconsejo dos posibles libros. El primero es Rosarium Virginis Mariae, de San Juan Pablo II, y el otro, algunos de los libros de homilía de San José María que tratan sobre la Virgen. Por si no los tuvieras en tu casa, en libro, te muestro cómo lo puedes ver, leer en internet. El primer caso, ponemos Rosarium Virginis Mariae en cualquier buscador y nos vamos aquí y nos aparece ya directamente la página del Vaticano con esa maravillosa carta apostólica de San Juan Pablo II. La otra posibilidad que te decía, nos vamos a opusdei.es audios o Opus Dei audios y te saldrá, pues por ejemplo, esto. Le damos a este primero y aparecen los audios y podcasts disponibles en esta página web. Nos vamos hacia abajo y vamos a escuchar a San José María, le damos y en las homilías pues aparecen muchísimas, como puedes ver, que tú puedes ir escogiendo y pues por ejemplo de las de Es Cristo que pasa, pues por María hacia Jesús, aquí la tienes y le damos por María hacia Jesús. Una mirada al mundo, una mirada al pueblo de Dios, en este mes de mayo que comienza, nos hace contemplar el espectáculo de esa devoción mariana que se manifiesta en tantas cosas antiguos hermanos, pero vividas con un mismo espíritu de amor. y nos podemos ir tras la lectura ya hacia el oratorio para la primera meditación del retiro de mayo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Cómo está tu niño?, le pregunto a un médico muy prestigioso de Málaga. Su niño tiene más de 40 años. Bien, recuperándose. Su niño ha estado un mes en la UBI, en los tiempos que corren. Y en lo más negro de esos momentos, se le ocurre a un hermano del enfermo que vive ahora en Estados Unidos decir: papá, ¿por qué no rezamos toda la familia, es una familia numerosa, un rosario a las 7 de la tarde, vosotros que estáis en España, yo a las 11 de la mañana que estoy en Colorado, por este asunto? Dicho y hecho. Y me dice el médico, el padre del enfermo, que a partir del primer rosario tienen la primera noticia desde la UBI. Y desde entonces todo ha ido hacia arriba. Ya no está en la UBI. Bueno,
sigue rezando la familia todas las tardes a las 7. Y hace 3 días el Papa nos recuerda esto que ya esta familia y muchas otras vienen haciendo. Y nos recuerda el Papa Francisco. En este mes es tradición rezar, se refiere a mayo, es tradición rezar el rosario en casa con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica también desde un punto de vista espiritual. Y el Papa lo que hace es recordar algo que hemos hecho los cristianos en el mes de mayo. Y nos da el Papa en este escrito que nos ha mandado a toda la cristiandad, en este mensaje, el día 25 de abril, fiesta de San Marcos Evangelista, nos dice que el rosario lo pueden elegir rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero que en cualquier caso, el rosario lo recemos con sencillez. Es decir, sin grandes puestas en escena. Como me decía un padre de familia, mira, yo desde hace algún tiempo el rosario no se lo rezo a la Virgen, sino que lo rezo con la Virgen. Bueno, sabemos que el rosario, como actualmente lo rezamos, adquiere la estructura actual, los 5 misterios, las letanías y demás, pues a partir del siglo XVI, cuando se le da un fuerte impulso a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, instituida por San Pío V. Y ya un siglo después, en el siglo XVII, nace en Italia la devoción del mes de mayo, que en poco tiempo se extiende a toda la cristiandad. Y por eso nosotros ahora, en este retiro que vamos a hacer en el mes de mayo, vamos a considerar como primer motivo en este rato de charla con el Señor y con su Madre Santísima, que son las meditaciones de un retiro, vamos a considerar el Santo Rosario. Y lo vamos no solo a considerar, lo vamos a rezar, lo llevamos tiempo rezando normalmente, sino que además vamos a promover que otras personas recen, vamos a ayudar, vamos a animar a otros, a otras que recen el rosario, les hará un gran bien. Vamos, en definitiva, podríamos decir, a evangelizar a través del rosario. Vamos a hacer un buen apostolado del rosario durante este mes de mayo. Y para sumergirnos en esta tarea de evangelización, en esta tarea de difusión de una devoción tan querida por la Virgen, como ella misma ha manifestado expresamente en Lourdes y en Fátima, nos vamos a ir al punto 927 de Surco, que nos habla del apostolado. Y cuando lo leí despacio me sorprendí un poquitín de un aspecto, que ahora te diré. Dice así el punto 927 de Surco: convéncete, tu apostolado consiste en difundir bondad, luz, entusiasmo, generosidad, espíritu de sacrificio, constancia en el trabajo, profundidad en el estudio, amplitud en la entrega, estar al día, obediencia absoluta y alegre a la Iglesia, caridad perfecta. Y concluye: nadie da lo que no tiene. Y claro, me sorprendió de este punto que habla de apostolado, que no dice nada de hablar. Se sobreentiende. Pero insiste San José María en que antes de hablar con las personas, él muchas veces había dicho que hay que hablar con las personas, que no podemos ser perros mudos, que el infierno está empedrado de bocas cerradas, que cuando vemos un peligro tenemos que alertar, oye, que te estás descaminando, pero que antes de hablar, para instarles a que mejoren su vida,
Eso es el apostolado, esa es la evangelización. Oye, que te estás desviando, que no vas bien. Antes hay que hacer otras cosas, esas que él enuncia en este punto de surco. Y vamos a repasar algunos aspectos de los que ya te he leído. Lo primero que dice es que tu apostolado consiste en difundir bondad. Tu apostolado consiste en difundir bondad. Vamos a difundir bondad en el mes de mayo. La hemos difundido, pero ahora podemos decir más. Está claro que sí, en nuestra relación con las personas con las que hablamos, con las que nos encontramos, lo que damos es caras largas, nervios, prisas, ansiedad. Lograremos todo lo contrario, a que nos acompañen a rezar el rosario. Es decir, por lo tanto, tenemos que difundir esa bondad, una bondad verdadera. Y no es que debamos hablar y evangelizar y difundir el rosario cuando seamos perfectos, cuando cumplamos todos esos capítulos que nos dice San José María del apostolado, no. Pero que tenemos que cuidar esos aspectos en nuestra relación con los demás. Los cristianos hemos sido siempre un foco de atracción ante el mundo pagano, ante las personas que decían, oye, ¿cuál es el truco de vuestra alegría? ¿En qué consiste? ¿Por qué me llamáis la atención? Eso desde hace 21 siglos. Por lo tanto, no es que empecemos a hablar del rosario de nuestra Madre Santa María cuando seamos perfectos, porque según eso no hablaríamos nunca, pero que en parte la eficacia de nuestra ayuda, de nuestra amistad, está ligada a nuestra buena conducta. Digo en parte, porque una parte no pequeña la tiene el Espíritu Santo. Sí, pensemos un poco, ¿por qué nos arrastraba, yo que le he conocido, que he estado con él, a solas, nos arrastraba tanto San José María? Porque hablaba muy bien, porque tenía gracia, sí. Porque arrastraba a jóvenes y a mayores, a creyentes y no creyentes, a personas de la alta sociedad y personas de lo más corrientito, a todos. Porque difundía bondad. ¿Por qué? Igual, quizás te ha pasado con San Juan Pablo II. Me comentaba una persona que se encontró en una multitud en la Plaza San Pedro con San Juan Pablo II, pero que él le miró fijamente y se convirtió. Sí, ¿por qué? ¿Es que son gente con capacidad de hipnosis? No, es que sabía y difundía esa verdad que llevaba dentro. Difundir bondad, difundir luz, nos dice este punto que estamos repasando. Necesitamos tener buena formación, tener cercanía a la luz con mayúscula. ¿Y cómo nos acercamos a esa luz? Pues por medio del Evangelio, por medio de los sacramentos. Por eso es tan importante que tú y yo acudamos con frecuencia a los sacramentos. Por eso es muy importante que tú y yo leamos, meditemos, nos metamos en la vida de Cristo que aparece en los Evangelios. ¿Y qué más tiene que tener ese apostolado nuestro para poder difundir esa maravilla de devoción que es el Santo Rosario? Entusiasmo, dice San José María. Entusiasmo para arrastrar a los buenos pastos, a las buenas fuentes, esa buena fuente que es el rezo en familia o individualmente del Santo Rosario. Para tener ese entusiasmo no de la gente loca, ignorante o insensata que se entusiasma con dos tonterías, no. Nuestro entusiasmo es el entusiasmo de los hijos de Dios. Sí, estamos entusiasmados porque somos hijos de Dios y somos hijos de María. ¿Qué más queremos? Y eso nos da un entusiasmo diario, constante.
Y luego, no voy a ser exhaustivo en ese punto, que nos va sirviendo de hilo conductor, pero luego dice que tenemos que tener generosidad, espíritu de sacrificio y constancia en el trabajo. Bueno, son 3 condiciones del apostolado, 3 condiciones que en muchos casos se pueden medir por esa capacidad de servir a los demás. Y eso los demás se dan cuenta rápidamente. Por lo tanto, muchas veces nuestra mejor manera de difundir la doctrina cristiana, y en este caso el rezo al Santo Rosario, que el Papa Francisco nos acaba de recordar, se puede servir de ese espíritu de servicio que tenemos que tener los hijos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ese espíritu de servicio en cosas pequeñas, en la casa, en el trabajo, a la hora de hacer empeños materiales. No, déjame, no, esto lo hago yo. Y casi al final nos recuerda obediencia absoluta y alegre a la Iglesia. Como tú y yo, en la presencia de Dios que estamos, tenemos que cuidar muy bien ese estar unidos al obispo local y al Papa. Y yendo a las fuentes verdaderas, hoy en día, gracias a los medios de comunicación, tenemos acceso rápidamente a lo que ha dicho el obispo de la diócesis, rápidamente. Tenemos acceso inmediato a lo que ha dicho el Papa hoy, ayer, antes de ayer, el día 25, el mismo 25 lo teníamos ya en nuestras manos, este mensaje sobre el rosario. Pero nos tenemos que ir a las fuentes verdaderas, que son esos comunicados, esos escritos, esas cartas, pero no los comentarios de los enemigos de la Iglesia, que son enemigos por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Al Papa le están atacando por todos sitios. Digamos, esféricamente está recibiendo golpes, interpretaciones. Este Papa es así, este Papa es asá. Este Papa es nuestro buen pastor. Y no hay más que seguir al buen pastor. Y acaba el punto, lógicamente, que tenemos que vivir en nuestro apostolado la caridad perfecta. Podríamos decir, no podía acabar de otra manera, la más importante de las virtudes. Y ahora echamos manos para ver cómo vamos a vivir mejor el rezo al Santo Rosario, cómo vamos a difundir mejor el Santo Rosario, pues de un enamorado de María. Tú recordarás el escudo de San Juan Pablo II, era una M inmensa, M de María, y un lema, totus tuus, todo tuyo. Es decir, San Juan Pablo II era todo enteramente de la Virgen, desde siempre. Y en ese magnífico documento, Rosarium Virgines Mariae, el Rosario de la Virgen María, que nos habla un punto y otro de cuál es la raíz teológica y cuál es el medio de rezar el rosario, nos saca una serie de luces y de verdades que nos sirven mucho. Y estamos ya metidos en ese hombre que tanto bien ha hecho a la Iglesia y nos ha hecho a nosotros, y seguirá haciendo. Y habla que en ese Rosarium Virgines Mariae, que un gran problema de las familias contemporáneas es, especialmente en las sociedades desarrolladas, y si tú me escuchas en España, es una sociedad desarrollada, se derivan los problemas de las familias, de Occidente, vamos a decir así, se derivan de una creciente dificultad para comunicarse. Y el Papa San Juan Pablo II pues habla que los pocos momentos de reunión se los lleva la televisión y nos dice, rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas de las que nos dan la televisión, las del misterio que salva. Qué importante es la imagen, qué importante es la imagen, cómo cuidan
los sociólogos, los hombres públicos, los políticos, la imagen. Pues nosotros tenemos que ayudar a meter en nuestras familias esas otras imágenes. Esa imagen, digamos, la imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. Y nos dice Juan Pablo II, la familia que reza unida el rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. Sí, donde Jesús está en el centro de esa Sagrada Familia y que tiene que ser, y que es, de hecho, el modelo de toda familia cristiana. Y sigue abundando San Juan Pablo II, hablando del crecimiento de los hijos y de esa dificultad que hay con la tecnología avanzada, con los medios de comunicación, con la globalización, de manera que cada día es mayor esa distancia entre las generaciones y que con frecuencia los hijos se encuentran con problemas que sus padres no han tenido y se ven con pena muchas veces esos fracasos de los hijos ante la seducción de las drogas, son palabras del Papa, los atractivos de un hedonismo desenfrenado, es decir, esa búsqueda de placer constante y loca, las tentaciones de la violencia, la desesperación. Me paso ahora a una persona que aprecia el rosario antes de ser católico. Se trata de un presbiteriano de Estados Unidos y Scott Hahn se llama, era profesor era filósofo y profesor de algunos seminarios protestantes. Siendo todavía protestante, dice que el rezo del rosario me ha ayudado a profundizar en mi propia comprensión de la Biblia. Es un gran estudioso de la Biblia. Y que por encima de las razones teológicas profundas que hay y la perspicacia teológica que tiene el rosario con sus misterios, con sus oraciones, que son profundísimas, nada más hay que pensar en el Ave María, en el Padre Nuestro, la oración que el propio Cristo instituye. En el rosario subyace esa lógica del amor, que es muy importante para nosotros. Y volvemos, nos hemos ido a un converso, y ahora volvemos al Papa Juan Pablo II, que nos dice que no es que esa oración, que es el rosario, sea la solución de todos los problemas, pero que si sabemos presentar bien el rosario, especialmente a la gente que no lo ha rezado nunca, o a la gente joven que todavía no ha empezado a rezarlo, pues que lo harán mejor que nosotros y lo recitarán con entusiasmo. Dice, haciendo propia esta oración y recitándola con el entusiasmo típico de su edad. Hay muchas maneras de ayudar a rezar el rosario y rezarlo bien. Hay un libro muy pequeñito, se llama Santo Rosario, que San José María escribió de una tacada y que va contemplando cada uno de los misterios del rosario y que a mucha gente le ha servido para entrar en esa profundización de esta norma de piedad tan estupenda. Te he citado, por supuesto, el Rosario in Virgines Mariae de San Juan Pablo II. Y nos volvemos al Papa Francisco, que nos dice: contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual. Y dice al final del mensaje que el Papa Francisco nos da hace 3 días, día 25 de abril, por favor, con ese lenguaje suyo, por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón. Creo que es algo que
entre las muchas intenciones que vamos a meter en este mes en el rosario, le vamos a hacer caso al buen pastor. Hay un punto que a mí siempre me ha llamado la atención y que me ha enamorado, que es el punto número 10 del Rosario en Virgines María de San Juan Pablo II, donde este Papa empieza a hablar de los sentimientos de la Virgen en el momento de la Anunciación. Y cuando es concebida por obra del Espíritu Santo y cuando empieza a notar ya que Cristo está en su cuerpo y a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Y dice, con una expresión preciosa y verdadera, cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo cuando lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y lanza el siguiente pensamiento, que es maravilloso. Desde entonces, desde ese momento del nacimiento en Belén, su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre que también nosotros tengamos esa mirada llena de adoración y de asombro sobre Jesús y también sobre nuestra propia Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.